Gloria a Dios. Oh, perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, tu reino inigualable, asombroso coronado estás en tu trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Establecerá y digno de gloria, digno de honor y digno de toda adoración. Tú eres rey, 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 tú eres perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos
Aleluya. Un aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. 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 Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo el Rey. Alabamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabamos al que hizo los cielos y la tierra, al Dios que está vivo por los siglos de los siglos. Abran puertas y ventanas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Abran puertas y ventanas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Aleluya. Te alabamos, Señor. Te alabamos. Te damos gracias. Gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias porque pronto va a salir a luz lo que tú estás obrando, Señor. Gracias porque tu palabra dice en Marcos 4:35, pasemos al otro lado. Le dijiste a tus discípulos y tú dormías en la barca. Aparentemente estabas dormido, pero no dormías. Estabas probando la fe de tus discípulos. Y cuando te dijeron, maestro, maestro, ¿no tienes temor que perecemos? Tú le dijiste, hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaron? Y el Señor nos dice en esta mañana, ¿por qué dudan? ¿Por qué dudan? ¿Por qué fluctúan en dos aguas? Si yo prometí estar con vosotros todos los días del mundo hasta el fin, nunca los dejaré y nunca los desampararé. Y cuando ellos clamaron, el Señor le contestó. Cuando los hijos claman, Dios contesta. Señor, te damos gracias porque tú nos escuchas, porque tú tienes control. Porque cuando tu iglesia aprenda que tú tienes el control de todas las cosas, no nos vamos a amedrentar tan rápido. Vamos a permanecer firmes después que pase el día malo. Como dice tu palabra, estar firmes. Y así estamos nosotros como iglesia en esta mañana, confiando en un Dios que vive por los siglos de los siglos. Un Dios que no duerme. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi auxilio? Mi auxilio viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. De Jehová, no del hombre. De Jehová, del Señor. Porque a veces corremos a buscar ayuda para otros lugares. Ay, ¿quién me va a poder salvar? Solo Jesús. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Padre, gracias. Gracias. En esta mañana, Señor, queremos orar por los enfermos. Tú conoces cada enfermo en la congregación de los santos. Y yo te quiero pedir por cada uno de ellos. Estamos orando en el poder del acuerdo. Porque tu palabra dice que cuando dos o más o tres se ponen de acuerdo en la tierra, por cualquier cosa que pidiéramos, os será hecho. Y hoy la iglesia se pone de acuerdo para orar por los enfermos. Oramos, Señor, por el hijo de las manaperlas. Señor, en tus manos lo encomendamos. En tus manos está, Señor. Nosotros creemos tu diagnóstico. Siempre hemos creído que por las llagas de Jesús hemos sido sanados. Pero también, Señor, te decimos, sea tu perfecta voluntad, Señor. Sea tu perfecta voluntad. Que nosotros no la sabemos, pero te pedimos misericordia, fortaleza para toda la familia, Señor. Dale fuerzas. Oramos por el hijo de Alicia. Es duro estar en la condición que él está, pero tú eres sus ojos, tú eres sus manos, tú eres sus pies, Señor. Oramos, Señor, por Carlos Correa. Oramos, Señor, por diferentes hermanos, por Alicia también oramos. Señor, misericordia. Y aún los que no nombré, tú los conoces, Señor. Tú los conoces porque el Salmo 94 dice, el que hizo los ojos no verá, y el que hizo el oído no oirá,
Y el que hizo la boca no hablará. O sea que tú lo ves todo, lo sabes todo, lo oyes todo. Señor, misericordia te pedimos en esta mañana. Fortaleza para la familia. Es duro tener un familiar enfermo. Muy duro. Hay que ponerse en los zapatos de ellos. Pero como iglesia, Señor, nos unimos a ellos en su dolor. Nos unimos a ellos en esta mañana. Señor, tu fortaleza. Mira que tu palabra dice que tú le das fuerza al cansado y multiplica la fuerza a aquel que no tiene ninguna, Señor. Fortaleza. Gracias te damos. Y así seguimos orando por las ofrendas en esta mañana, por los diezmos y las ofrendas, Señor. Bendice al dador alegre, Señor. Multiplica, Señor, lo que se pone, Señor, en tus manos. Al que no tiene trabajo, Señor, provéeles, Padre, para que sepan la bendición que es dar. Dios mío, en el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos que van a ofrendar en esta mañana, Señor. Y siempre te digo una vez más, Señor, si es posible, pasa de nosotros esta copa. Pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino que sea siempre tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Muchas gracias, Señor. En la fe. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Cuántos le creen a Dios? Él es fiel. Es tiempo de no dejar que la fe se nos decaiga, sino tenemos que tener la fe firme en el Señor. Ore, clame y dígale: Señor, ayúdame a mantenerme firme sin fluctuar, porque tú eres fiel. Amén. Pongámonos una vez más de pie para que podamos prepararnos para recibir la palabra del Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana primeramente por Jesucristo, por el precio tan alto que Él pagó para que hoy nosotros podamos estar en tu presencia, para que tengamos una relación contigo, Señor, oh Dios. Gracias por tu palabra, que nos dejaste esta guía para que podamos conocerte más a ti y para podernos guiar en la vida, para que podamos vivir conforme al estilo de vida del reino y haciendo la voluntad de nuestro Rey. Para que podamos, Señor, ser vida fructífera, Señor, y podamos ser instrumento de bendición donde quiera que vayamos. Gracias, oh Dios, y nos ponemos en tus manos y pedimos tu gracia para que esta palabra, Señor, haga la obra con la cual tú le envías y sea, Señor, edificando nuestra fe y transformándonos cada día por medio del Espíritu Santo a la semejanza de tu Hijo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Pueden sentarse. Gloria a Dios. El Señor es muy particular con cada uno de sus hijos, ¿verdad? Y muchas veces el Señor me pone temas en mi mente y despierto y está lo mismo. Y a veces cuando vamos a buscar un tema para hablar, pues tenemos a veces mucha indecisión, ¿qué será? Pero de alguna manera Dios te dice: no es lo que yo te dije ya, ¿verdad? A veces somos un poquito así, que no nos damos cuenta que es el Señor que nos está hablando. Y hoy quiero hablarles acerca del temor de Dios y la obediencia es el todo del hombre. Vamos a Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. Yo quiero que repitamos de nuevo: que el Espíritu Santo abra mis oídos para oír lo que el Espíritu Santo me quiere hablar a mi vida. A la primera que le habla el Señor es a mí. Amén. Cada uno de nosotros nos está hablando el Señor. Tengamos un corazón humilde y un corazón enseñable para poder oír la voz de Dios y poderla poner por obra, porque es ahí donde nuestra vida va siendo transformada y el Señor nos va ayudando a crecer y a conocerlo más y cambiar nuestra antigua manera de vivir a la manera de Dios. Y dice así Eclesiastés 12, 13 y 14:
El fin del discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés termina donde empieza el libro de Proverbios. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor de Jehová. Dígalo conmigo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Jehová es esa actitud de reverencia y de gran admiración que el pueblo de Dios muestra hacia Dios, porque le ama, lo respeta por su poder, por su grandeza. Nosotros tenemos que tener un respeto y un amor al Señor de tal manera que podamos amarle y obedecerle, ¿verdad? El libro de Eclesiastés fue escrito ¿por quién? Por Salomón. Y vanidad de vanidad es el tema del libro. La palabra vanidad aparece 35 veces en el libro de Eclesiastés, y en hebreo la palabra es hebel, que significa aliento, sin sustancia y transitorio. Todas las actividades humanas en la tierra no tienen sentido ni propósito cuando se realizan aparte de la voluntad de Dios. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero no tendrás el éxito que Dios desea. Porque nosotros como pueblo de Dios tenemos que hacer la voluntad de Dios para que todo pueda ser de acuerdo a Dios y agradarle a Él. El autor Salomón quiere que la gente vean las graves realidades del mal, de la injusticia y la muerte, y comprendan que la vida separada de Dios no tiene sentido. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? La vida separada de Dios no tiene sentido. No tiene sentido alguno y no puede originar la verdadera felicidad. Salomón cuenta cómo él probó el placer, la riqueza, los deleites en su esfuerzo por encontrar satisfacción y felicidad. Salomón mencionó específicamente el vino y la risa como las fuentes de placer que usó en su experimento, bebiendo de los mejores vinos y tratando de tener placer en la vida. Cuando se terminaba el banquete y examinaba su corazón, se sentía insatisfecho y vacío. Eso es lo que da el placer del mundo y buscar aquí y allá. Porque solamente la satisfacción, ¿quién la da? Cristo Jesús, cuando obedecemos su palabra, y el temor de Dios está en nuestro corazón. Amén. Cuando se terminaba el banquete y examinaba su corazón, ¿qué él sentía? Insatisfacción y vacío. El placer y la alegría era mera vanidad. Pero esas cosas no le dieron felicidad. Todo era vanidad y aflicción de espíritu. Los dos últimos versículos lo termina con un serio consejo en cuanto a donde puede encontrar el sentido de la vida. Y es Eclesiastés 12:13, que ya lo leímos, pero vamos a repetirlo porque es el texto áureo, como diríamos. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Vamos a repetirlo todo. El fin del discurso oído es esto: teme a Dios y obedece sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. La obediencia. Amén. Tú puedes tratar de hacer todo lo que tú quieras hacer, ¿verdad?, en la obra del Señor. Pero lo más importante es la obediencia. La obediencia
es la voz de Dios a la palabra de Dios. Amén. O cuando Dios te habla de alguna cosa que tú tienes que dejar de hacer o que no te conviene y que tú tienes que decir, el Señor te dice, no vayas por allí. Tú tienes que obedecer la voz de Dios. Primeramente la palabra y también porque Dios nos habla a nuestro espíritu. Una orden que se le da al pueblo de Dios con frecuencia en la Biblia, ¿qué es? Temor a Dios, temor a Jehová. Ahora, ¿qué es el temor a Dios? El temor no es miedo a Dios. Este es un temor destructivo y es enemigo de la fe. Precisamente el Señor nos dice en su palabra, Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Claro, el temor viene en cualquier circunstancia que atravesamos, ya sea enfermedad, ya sea cualquier situación difícil que estamos atravesando, como le pasó a Josafat cuando venía aquel ejército tan grande contra él y él no sabía cómo ir contra él, pero él sabía en quién confiar. E inmediatamente él fue a la presencia de Dios y allí él clamó a Dios y Dios le dio la respuesta, le dio la victoria, porque él peleó la batalla por el pueblo de Israel. El temor es respetarlo con santo temor y reverencia y honrar a Dios a causa de su gran gloria, santidad, majestad y poder. Él es digno de nuestra honra, porque Él es el digno de la gloria, de la honra, del poder, de la fortaleza. El temor de Dios es un temor redentor que motiva a los creyentes a apartarse del mal, obedecer a Dios, buscar a Dios y su gracia. La persona que teme a Dios presentará atención a su palabra y la obedecerá. Orará y clamará a Dios en su necesidad. No intentará provocar al Señor desobedeciendo deliberadamente o jugando con el pecado. Un temor no santo lleva a la persona a que se escondieran de la presencia de Dios. ¿A quién le pasó eso? A Adán y a Eva. Cuando ellos desobedecieron a Dios y pecaron contra Dios, se escondieron de Dios. Nos dice Génesis capítulo 3:8, lo pueden leer en su hogar. El temor santo nos lleva a arrodillarnos en amorosa obediencia y en arrepentimiento delante de la presencia de Dios. Aunque no debemos temerle ni tener miedo a Dios, sí es necesario que haya en nosotros cierta medida de temor saludable. El miedo es una reacción normal de los peligros de la vida. Por ejemplo, si al cruzar la calle veo que se dirige a mí un carro a toda velocidad y que a mí, si no me muevo rápidamente, me puede hacer daño y lastimar, esa es una reacción inmediata, es saludable. El miedo de ser atropellado me evita un accidente que pueda ser mortal, así es también el temor a Dios. Temor a Dios significa también que si le desobedezco, me puede sobrevenir males que pueden ser muy dolorosos. Amén. ¿A cuántos les ha pasado? Yo creo que todos hemos pasado por allí. Amén. Por eso el Señor nos advierte en su palabra. Él nos habla, Él nos guía, porque Él quiere que nosotros podamos vivir felices y satisfechos con amarlo a Él, servirle a Él, obedecerle a Él. El temor de Dios es como una luz amarilla que se enciende enfrente y nos está diciendo, ten cuidado. O puede ser una luz roja que nos dice, detente. Si sigues, te puede sobrevenir mal. A veces somos desobedientes, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo en la palabra de Dios en el capítulo 5 del libro de los Hechos. Capítulo 5 del libro de los Hechos, del 1 al 5 y después el versículo 11. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer,
trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndolo? ¿No te quedaba a ti? Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Después llegó su mujer e hizo lo mismo, y cayó muerta. Y mira lo que dice el versículo 11. Y vino un gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Dios no lo podemos engañar. Amén. Dios lo conoce todo, aún antes de que nosotros hablemos. Dice que vino un gran temor sobre la iglesia. El juicio de Dios sobre el pecado de Ananías y Zafira ocasionó un aumento de la humildad y reverencia de la iglesia. Porque muchas veces cuando nos descuidamos de tener una vida espiritual que podamos buscar a Dios cada día y ser fortalecidos en el Señor, nos vamos debilitando espiritualmente y caemos en estas situaciones. Porque estamos viviendo en un mundo completamente opuesto a la vida que Dios desea que nosotros, sus hijos y su pueblo vivamos. Hay un efecto santificador en el temor de Dios. Mueve a aborrecer el pecado y apartarse del mal. O sea, que el temor de Dios es apartarse del pecado y apartarse del mal. Proverbios 3:7 dice así: no seáis sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. El pueblo de Dios que carece de temor del santo Dios y su ira contra el pecado, pronto volverá a los caminos del mundo y a sus consecuencias. Uno de los pecados más abominables que pueda cometer el Hijo de Dios es el engaño, indicando una ausencia del temor del Señor. Hoy en día hay muchos cristianos que han perdido el temor a Dios. Pecan sin importar. Muchas llegan a cauterizar su conciencia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, que fallamos, el Espíritu Santo inmediatamente nos va a llamar la atención. Mira lo que hiciste, arrepiéntete. Pero llega un momento que la persona se cree su propia mentira y el Espíritu Santo sigue hablando, pero ya su conciencia está cauterizada y cree que está haciendo bien. Y fácilmente caen en el engaño del diablo, creen en falsas doctrinas, y es cuando Dios está llamando al arrepentimiento. Hoy en día estamos sufriendo de que la iglesia de Jesucristo en general ha caído en la apostasía, en el engaño. Precisamente Cristo, antes de ir a la cruz, cuando los discípulos le preguntaron qué señales habrá de su venida y del fin del mundo, Él les dice: mirad que nadie os engañe. Porque el enemigo engaña. Y muchas veces engañan a aquellos que han apostatado de la fe y aquellos que han se apartado de la voluntad de Dios y que han perdido el temor de Dios y están hablando conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos. Y como no conocemos la palabra de Dios ni la voluntad de Dios, a veces somos engañados. Aún el Señor dice: muchos profetizarán y aún los escogidos serían engañados. Estamos viviendo unos tiempos peligrosos que tenemos que estar con los ojos abiertos, velando y orando, como le dijo el Señor a sus discípulos. Eclesiastés 12:14 dice: el temor del Señor es un elemento esencial en la fe del cristianismo. Si tememos al Señor de verdad, reconoceremos de corazón que Él es nuestro creador y nosotros sus criaturas. Ahora, una aclaración. Todo el mundo dice que todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios porque Dios nos creó a su imagen y semejanza.
Él nos hizo en el vientre de nuestra madre, como dice allí en el Salmo 139. Pero somos hijos de Dios cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. A todos los que les recibieron fueron llamados, ¿qué? Hijos de Dios y coherederos con Jesucristo. El Señor, Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Él es el Señor y nosotros sus siervos. Él es el Señor, Él es el que gobierna su reino y nosotros nos debemos a Él, ya no nos pertenecemos. Señor quiere decir que amo, Él es el dueño de todas las cosas y de todo lo que tenemos y tenemos que obedecer al Señor. Precisamente yo creo que escribí el significado de lo que es la obediencia. La obediencia es hacer la voluntad del que manda. ¿Quién manda en tu vida? Tal vez Jesucristo es tu Salvador, pero no es tu Señor. Y el Señor es al que tenemos que obedecer y hacer su voluntad, porque eso es lo que Él vino a enseñarnos cuando Él vino como hombre a la tierra, dejó su gloria y vino a vivir la vida como usted y yo la vivimos aquí, como la vivió Adán y Eva que fallaron. Él fue tentado en todo, pero no pecó. Y Él vivió en absoluta obediencia a su Padre Celestial. Amén. Esto supone que debemos respetar a Dios por ser quien es, escuchar atentamente lo que nos dice y obedecer su palabra, sabiendo que nuestra desobediencia no le agrada, rompe nuestra comunión con Él y acarrea disciplina sobre nosotros. Dios al que ama, disciplina, lo dice allí en Hebreos capítulo 12. Si nosotros siendo padres disciplinamos a nuestros hijos por el bien de ellos, cuánto más nuestro Padre Celestial para que participemos de su santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Lo dice la palabra de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Que tengo que obedecerlo. A veces obedecemos lo que nos conviene o las promesas del Señor, ¿verdad? Pero para que podamos obtener las bendiciones de Dios, tenemos que vivir de acuerdo a su voluntad. Amén. Es hermoso saber que Dios nos ama como hijos, pero igual de hermoso es saber que nos pide obedecerlo como Padre. No se trata de miedo como los esclavos ante su Señor, sino del temor reverencial y respetuoso del Padre Celestial. Así como los hijos, dice, obedeced a vuestros padres en todo. Así el Señor nos manda a que obedezcamos a nuestro Padre Celestial. Amén. El temor de Dios, el amor a Él y su palabra y la obediencia proporcionan propósito y satisfacción que es imposible hallar de ninguna otro modo. Amén. Cuando hacemos la voluntad de Dios nos sentimos felices, aunque muchas veces lo hacemos sin deseo, sin sentirlo, pero si amamos a Dios, vamos a hacerlo porque lo amamos y después sentimos esa satisfacción cuando agradamos a nuestro Señor. El temor de Dios y la obediencia es el todo del hombre, como nos dice allí en Eclesiastés 12:13. Eclesiastés 7:18 dice, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. ¿Por qué? Porque cuando vivimos en el temor de Dios, vamos a apartarnos del pecado, del mal, del mundo, y vamos a enfocar nuestra mirada en Jesús y hacer la voluntad de nuestro Dios. Eclesiastés 12:14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Como un mensaje final, Salomón nos recuerda una verdad, que todos los seres humanos son totalmente responsables ante Dios por sus obras. El Señor evaluará a todos los seres humanos creyentes, así como incrédulos, y juzgará todas sus obras, sean buenas o sean malas. El juicio será con el fin de recompensar al bien que se haya hecho, pero también para castigar el mal.
Lo dice la palabra claramente. Lo pueden leer en 2 Corintios 5:10 y también en Apocalipsis 20, del 12 al 13. Nadie será justificado el día del juicio si ha descuidado y rechazado la gracia de Dios. Dios creó la vida y solo Él sabe cómo debe ser manejada. Él sirvió el manual y nos dio el manual de instrucciones, la Biblia, nuestra guía. Sabia la persona que lee y obedece, como dice la frase. Cuando todo lo demás falla, lea las instrucciones y obedezca. ¿Qué hacemos? Muchas veces compramos algún instrumento, ¿verdad? Y queremos nosotros mismos armarlo. Y nos damos cuenta que no nos sale. Y tratamos, pero tenemos que ir ¿dónde? Al libro de instrucciones. Y este es el libro de instrucciones. Esta es la guía de cómo debemos de vivir y de cómo debemos de actuar en cada situación que enfrentamos. Cómo vivimos en el hogar, cómo debemos de vivir como empleados, cómo debemos de vivir como hijos. Aquí está todo. Y cuando usted obedece esta palabra, todo va a salir bien. Amén. Lo que pasa es que el orgullo y nuestra manera de ser siempre quiere superar. Por eso el Señor le dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Porque la carne quiere imponerse. Y si usted falla, pues el enemigo está ahí, le está abriendo una puerta. Y usted no puede dar un paso de crecimiento ni de fe porque está de una manera, ¿cómo le diría?, estancado. Porque el Espíritu Santo se entristece. En estos días, o ayer o antier, no sé cuándo, estaba yo solita en mi casa y yo estaba ahí adorando, alabando, porque yo me gozo en la presencia de Dios y no, yo no sé eso de dar gracias, porque cuando yo recorro mi vida desde hasta aquí y veo la misericordia, el amor de Dios y la paciencia que Dios ha tenido con nosotros, no tenemos palabras. Como dice esta canción, hay momentos que no hay palabras para expresar lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Por eso decimos, por eso te damos gracias por lo que hiciste, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Porque estamos persuadidos que lo que Dios comenzó, Él lo terminará si nosotros lo permitimos. No es porque dice Dios va a... No, si tú no haces lo que Él te dice, Él está ahí triste. Y el Señor, y cuando yo empecé a orar en el Espíritu, y yo sentía como el Espíritu Santo gemía, y yo sentía el corazón de Dios que le dolía por el pecado del mundo, de la situación como está, como la gente está apartada de Dios, pero también lloraba por la condición del pueblo de Dios. De nuestro testimonio, de nuestra terquedad, de nuestro egoísmo, de nuestro orgullo, de todas estas cosas que todavía no hemos dejado de practicar, viviendo en la carne. Y yo sentía el dolor de Dios y me recordaba como allí en Génesis, cuando Dios vio que la maldad se propagaba, dice que le dolió su corazón. Jesús lloró cuando vio la condición de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, si hubieras escuchado al que vino a ti. Y el Señor llora, y el Señor gime, y por eso dice allí en Joel, en el altar, oren los siervos de Dios, y nosotros como hijos de Dios en nuestra intimidad vamos a clamar a Dios, vamos a llorar, vamos a gemir por medio del Espíritu Santo, a través de nosotros, que el Espíritu Santo ora conforme a la voluntad de Dios, a través de nosotros cuando oramos en otras lenguas. Él está orando conforme a la voluntad de Dios y está intercediendo por todas estas situaciones mundiales que estamos atravesando. Tenemos que orar mucho más. Tenemos que tener el temor de Dios. Tenemos que buscar a Dios como nunca antes. Y sigue diciendo así la palabra de Dios.
Dios desea que nosotros verdaderamente vayamos y leamos su palabra, estudiemos la palabra y podamos vivir la palabra. La clave para una vida cristiana de éxito es obedecer la voz de Dios, que es la Biblia. Aquí está la voz de Dios. Cuando tú lees la palabra, Dios te está hablando. Dios me está hablando a mí. ¿Y para qué Dios nos habla? Para que le obedezcamos. Para que hagamos lo que Él dice. Porque Él quiere bendecirnos, Él quiere que seamos felices. Por eso Él dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. Amén. Mire lo que dice el Señor Jesús aquí en Juan 14, 21 al 26. Sí, al 26. Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos los guarda, ese es el que me ama. ¿Cómo tú le vas a demostrar a Dios que lo ama? Oído, yo quiero oír. Haciendo su voluntad, obedeciendo su palabra. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Cuando nosotros le amamos y cuando hacemos su voluntad, tenemos una comunión íntima con Dios. Amén. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Mira qué énfasis él le da. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guardará mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Sabe qué quiere decir Consolador? Uno que está a tu lado para ayudarte. No estás solo. El Espíritu Santo está en ti para ayudarte, para que Él viva la vida de Cristo a través de ti. Y siempre me gusta decirle, como aquellos que están en el mundo y están bajo el reino de las tinieblas, ellos están influenciados por los demonios y por eso actúan con todo este tipo de cosas que están sucediendo en este tiempo. Aquellos hijos que matan a los padres que matan a los hijos. Es terrible, ¿verdad? Porque el mundo está bajo el dominio de Satanás. Pero mire lo que dice el Señor aquí. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo os he dicho. Él nos recordará, ¿qué? Todo lo que Jesús dijo. Y los apóstoles siguieron el legado de Cristo y ellos también confirmaron la palabra. Esa es la sana doctrina. Es lo que Cristo dijo. Él estableció el reino y Él dio el estilo, Él los discipuló para que vivieran conforme al reino de Dios. Antes era así, ahora es así. Antes era ojo por ojo y diente por diente, ahora yo les digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os persiguen. Amén. ¿Cómo yo voy a orar por él? ¿Cómo yo voy a...? Claro que sí. Porque no eres tú, es el amor que Dios ha sido derramado en tu corazón por el Espíritu Santo. Y cuando tú lo haces y tú das el paso de fe en obediencia, el Espíritu Santo te da el poder para hacerlo. Amén. Y vas a sentir gozo y paz. Cuando haces lo contrario, el gozo se va y la paz se va y la comunicación con Dios está bloqueada. No podemos dar un paso y vemos las cosas que no se nos dan. Hermano, humíllate ante Dios. Deja todo tu orgullo, tu vanidad y todas tus causas y conságrate y entrégate incondicionalmente en la mano de Dios, porque esa es la vida más feliz que hay.
Vas a sufrir, vas a tener pruebas y luchas. Pero hermano, se lo digo yo que por la gracia de Dios llevo unos muchos años en el Evangelio. Le doy gracias a Dios por todas las pruebas, por todas las aflicciones, por todas las luchas que he atravesado, porque he visto la mano y la misericordia de Dios y que Él nos ha sostenido y nos ha dado de su gracia y nos ha dado cada día más fuerza y poder para hablar que Dios es real, que Dios es justo, que Dios es fiel, que Él nunca se equivoca. Cuando no entendamos algo que creemos que no es la voluntad de Dios y que muchas veces ni la quisiéramos aceptar, Él está haciendo lo correcto. Aún en la vejez fructificaré y estaré vigoroso y verde para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en Él no hay injusticia. Dios es justo, Dios es fiel, Dios es santo, Dios es perfecto, todopoderoso, santo. Oh, Rabakatara, Bashindara, Bakondere, Bekaya. Oh, gracias mi Dios, gracias mi Dios. Te amo cada día más porque tú eres la razón de nuestra vida. Porque nos amaste cuando no lo merecíamos y enviaste a tu Hijo para que hoy gocemos de esta paz, de este gozo, de estas bendiciones que aún ni merecemos, pero que Él ha sido bueno. Amén. La bondad de Dios todo el tiempo. Él es bondadoso, misericordioso. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dice más el Consolador, el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos cuando ya se iba? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden, que obedezcan todas las cosas que yo os he mandado, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. A veces estamos diciendo de promesas que realmente no merecemos porque no estamos haciendo lo que Él dice. Amén. Hay promesas que son promesas para todo, pero hay promesas que dependen de nuestra obediencia. Amén. Es importante, porque a veces sentimos como que Dios es la ambulancia, que corremos para Dios cuando tenemos problemas, pero no, hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado, porque vendrán tiempos que no podrá ser hallado. Amén. Estamos en la gracia, estamos en el día de salvación, estamos a tiempo para que enderezcamos nuestras vidas, para que busquemos a Dios como antes, que seamos sinceros, humildes, reconocer nuestros errores, nuestros pecados, para que podamos tener la misericordia de Dios. Dice en la Biblia, el que confesare sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. No importa lo que piensen los demás de usted, usted le debe importar lo que Dios piensa de usted, porque Él conoce tu corazón. El Señor dice, no te preocupes por la apariencia, porque yo no miro, el hombre mira lo que está delante, pero yo miro el corazón. Si no, nos estamos engañando a nosotros mismos. Amén. Tenemos que decir la verdad, tenemos que decir lo que realmente nos trae las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios no son baratas, le costó mucho, mucho a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que respetarlo a Él, tenemos que amarlo a Él, tenemos que obedecerlo a Él. ¿Por qué? Porque Él es digno. Amén. Como dice el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que guarda, el que sana todas tus dolencias, el que rescató del hoyo tu vida, el que te ha coronado ¿de qué? De favores y misericordia. No podemos dejar que otras cosas y otras interpretaciones nos quiten del verdadero evangelio que nos enseñó Jesucristo y los apóstoles. Ahí está la clave. Amén. Gloria a Dios. La obediencia a Cristo, aunque no es perfecta, debe ser sincera. Es un aspecto esencial de la fe salvadora que surge del amor a Él. Todo tiene que ser por amor.
Si yo hablara en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, si yo tuviera la fe más grande del mundo y no tengo amor, si yo hiciera esto, si hiciera lo otro y no tengo amor, de nada me vale. Todo lo que yo hago tiene que ser por amor. Hay mucha gente que lo hacen por conseguir algo de otra persona. Tiene que ser desinteresadamente, como es el amor de Dios. Desinteresado e incondicional. Ese es el amor que debe de reinar en nuestros corazones. En el jardín del Edén, el hombre perfecto, por su desobediencia vino el pecado al mundo. Romanos 5:19 dice así: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Vamos a dar un aplauso. Lucas 22, 29 al 46. Yo quiero leérselo. Ya estamos terminando. Gloria a Dios. Lucas 22. No, perdón, es del 39 al 46. Dice, y saliendo, Jesús ora en Getsemaní. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puestos de rodilla oró, diciendo, Padre, si quieres pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y le dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Los sufrimientos de Cristo comenzaron en Getsemaní, donde él iba muchas veces a estar allí con su Padre en oración. Los sufrimientos físicos y espirituales comenzaron allí en el Getsemaní. Su sudor dice que era como gotas de sangre. Bajo mucha presión se ha visto que los pequeños vasos capilares de las glándulas sudoríparas pueden romperse y mezclarse así la sangre con el sudor. La copa era un símbolo de la ira de Dios. La anticipación de los sufrimientos del castigo de Dios por el pecado era una carga y una angustia para Jesús, y sobre todo por la separación de su Padre, la pena máxima del pecado. Pero él dijo, no mi voluntad, sino la tuya. 3 veces lo oró, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. Era un sufrimiento terrible. Él estaba hablando como hombre, pero él nunca se fue atrás de decir, no lo voy a hacer. Él clamaba a su Padre, pero el Señor le dijo, no. Y el Espíritu Santo le dio la fortaleza, y él con amor se entregó incondicionalmente. Y también yo creo que era el momento, él nunca se había separado de su Padre. Y la separación está representando que el pecado nos separa de Dios. Y que la ira de Dios había caído sobre él en el Calvario, porque ahí él estaba llevando el pecado de toda la humanidad. Hermanos, ustedes tienen que pensar eso. Mas él nos amó tanto que no le importó. Y él allí sufrió y salió victorioso. Y hoy tenemos el privilegio de tener la bendición de Dios por causa
de la obediencia de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Dice que como aprendió la obediencia es autor de eterna salvación para los que lo obedecen. Amén. Él fue obediente hasta la muerte. Jesús prefirió el dolor por amor. La clave de la relación de Dios con su Padre era la obediencia. Él le obedeció. Amén. Si amamos a Dios con todo nuestro corazón, debemos de obedecerle, ¿verdad? Y poderle traer alegría a su corazón. Yo siempre le digo, Señor, yo quiero traer alegría a tu corazón. Y cuando fallo en algún momento me siento mal, me siento triste y tengo que ir a humillarme delante de su presencia. Porque yo no quiero que la relación con mi Padre se dañe. Porque si se daña mi relación con Dios, se daña mi relación con mi prójimo también. Si tú no tienes una buena relación con Dios, no puedes tener una buena relación con tu prójimo, ni aun con tu propia familia. Pero gracias al sacrificio de Cristo que hoy nosotros podemos disfrutar de la bendición de Dios. Primera de Pedro 1, 14, 15 dice, y ya voy terminando, como hijos obedientes. ¿Cuántos son obedientes aquí? Y si no eran, hoy van a ser obedientes. Sea valiente, sea valiente. Con la ayuda del Espíritu Santo tú vas a ser obediente. Pero tienes que desearlo. Porque el bien y la bendición va a ser para tu vida. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Sino como aquel que os llamó es santo, sed santo vosotros, santo en toda vuestra manera de vivir. Muchos cristianos liberales dicen que esto es legalismo. No es la santidad que nosotros aparentamos por fuera, es la santidad aquí. Santifícalo, hazlo santo, apartados para un servicio sagrado en tu verdad. De la misma manera que la palabra de Dios es el instrumento para la conversión, así también es el medio de Dios para hacer que los discípulos crezcan a su semejanza. Tu palabra es verdad. La Biblia no contiene errores, sino que es enteramente confiable en todo lo que enseña. Primera de Pedro 4, 17 y 18 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Cristo? Uy, la palabra es clara, no se contradice. Y dice el versículo 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y termino con este versículo bíblico. Primera de Pedro 1, 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Qué nos purifica? A la obediencia de la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra. Jesús en la oración final, antes de ir al Calvario, en Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad. Mi palabra es la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No es conocerla de decir, ay, ¿qué dice? No, vivirla. Cuando vivimos la verdad somos libres. ¡Wow! ¿Cuántos los han experimentado? En el proceso. Esto es un proceso. Pero vale la pena ese proceso porque es un proceso para la vida eterna. Aquí estamos como de pasada. Todo es vanidad de vanidades. Pero aquellos que seguimos a Cristo tenemos una esperanza gloriosa aquí y allá. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingidos, amándonos unos a otros, entrañablemente de corazón puro. Qué bello, ¿verdad? El Señor quiere purificar nuestros corazones.
¿Qué tenía David? Un corazón conforme al corazón de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. La gente no ve tu corazón, pero Dios sí lo ve. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿De dónde sale el pecado? Del corazón. Pero yo quiero que este versículo haga verdaderamente algo en tu corazón, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, porque es el Espíritu el que hace la obra en nosotros y a través de nosotros, para el amor fraternal no fingido, no finjamos. Qué lindo es cuando el Señor sana tu corazón y tú ves a tus hermanos como tus hermanos, no importando el defecto que tenga y el proceso que tiene. Tal vez algunos están comenzando y no tienen esa experiencia y todavía falta mucho, o están heridos emocionalmente, o hay traumas y muchas cosas. Tenemos que ser compasivos, amorosos. Mi hija vio a un hermano que estaba aquí antes y me dio una alegría que, aunque ella todavía no está tan metida con Dios y que no está un poquito apartada del Señor, me dijo, vi a tal persona y le di un abrazo, aunque yo sé que pasaron cosas ahí tristes. El Señor quiere que nos amemos. Dice, el amor fraternal, no fingido. Dios no tiene que ver con los hipócritas. Y no es fingido. Al principio lo hacemos así, porque estamos en un proceso de crecimiento. Pero cuando le damos el control al Espíritu Santo, ese amor viene con sinceridad. Yo lo he podido aprender, porque eso hay que aprenderlo. Y uno se siente feliz y uno abre la puerta para que la otra persona venga. El Señor dice, ama a tus enemigos y haz bien a los que te hacen mal, porque aguas de fuego amontona sobre su cabeza. La Biblia es tan bella, amén, y tenemos que practicarla. Amaos los unos a los otros como entrañable, de corazón puro, de corazón puro. Y esto no lo tenía en las notas, pero el Señor nos manda a estar unidos más que nunca, a perdonarnos los unos a los otros, a tener misericordia, a orar los unos por los otros. Amén. Para que el mundo sepa que somos discípulos de Cristo. Si ven, la gente viene y ve ciertas circunstancias, ciertos comportamientos y conducta en nosotros, se van decepcionados. Porque vienen a la iglesia a buscar el amor, a buscar el compañerismo. Y muchos se tienen. Vamos a tener que darle cuenta a Dios por eso. Pero qué lindo que hoy nos llama el Señor a arrepentimiento, a reflexionar, ¿verdad? Y a ser sinceros delante de Dios, porque a Dios no lo podemos engañar. Dios no puede ser engañado ni burlado, porque lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pongámonos de pies en este momento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Incline su rostro y tenga un momentico de reflexión. Dios quiere que tú seas ejemplo en tu trabajo. Dios quiere que si tú seas ejemplo en tu hogar. Es allí donde realmente tenemos que ser ejemplo. No es lo que tú digas, sino lo que tú haces, lo que ve la gente. Nuestro ejemplo es nuestros hechos, nuestra conducta, aquí, allá, donde quiera que estemos. Fallamos, sí, pero tenemos que ser valientes, decir, fallé, perdóname. Y sobre todo al Señor primeramente. Muchas personas me dicen, ¿me perdona? Digo, no, ya yo te perdoné antes porque lo pidiera.
De verdad, sí. Porque si no, ¿qué estamos haciendo? Venir al domingo a la iglesia y cumplir con el Señor, gloria a Dios. Y sigo viviendo como yo quiero. Estamos mal, no llegamos allá. El Señor nos dejó su palabra para que viviéramos en obediencia a Él. Ya no mi voluntad, sino la tuya. Así Él lo decía su Padre. Él dependía totalmente de su Padre y hacía la voluntad de su Padre que está en los cielos. Y Él lo hizo hasta el final. Fue obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte y muerte de cruz. Y Dios lo exaltó y le dio un nombre que fue sobre todo nombre. Y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Para la gloria de nuestro Padre y para la bendición de la humanidad y del pueblo de Dios, que seamos temerosos de Dios y obedientes para que podamos ver la gloria de Dios. Para Dios no hay nada imposible, pero no depende muchas veces de Él, sino de nosotros. Aquellos que en esta noche, en esta mañana quieren decir: yo quiero renovar mi voto con el Señor. Ya está bueno que estemos en el tira y ala, que dice Dios, obedezco esto y lo otro los desecho. No, es todo. Todo o nada. Gloria a Dios. Entrégale tu vida incondicionalmente al Señor. Amén. Y comienza una vida nueva con Dios. Renueva tus votos con el Señor, con tus seres queridos. Restaura relaciones. Porque Cristo viene pronto. El tiempo se va acercando más. Y sin santidad nadie verá al Señor. Y santidad es estar apartado del pecado, del mal, y tener el temor de Dios en nuestro corazón con respeto, con amor y obediencia a la palabra, a su palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana, una vez más. No hay palabras en nuestro idioma como expresarlo, Señor. Pero te damos gracias por lo que Cristo hizo allí en la cruz del Calvario. Allí donde Él pudo haber dicho, no puedo más. Pero allí Él sufrió, pero venció. Porque aceptó la voluntad de su Padre. Y por amor a nosotros, Él dio su vida en propiciación nuestra. Gracias, mi Dios. Levante su mano y dele gracias a Dios. Gracias, Señor. Señor, nos humillamos delante de tu presencia y reconocemos nuestro orgullo, nuestro egoísmo, todas aquellas cosas que tú y yo sabemos que todavía estás tratando con nosotros. Queremos seguir tus pisadas. Queremos, Señor, aprender de ti, que fuiste manso y humilde de corazón, para poder hallar descanso para nuestras almas. Para poder agradar a Dios, que es lo único que debemos de hacer, agradar a Dios antes que a los hombres, como dijeron tus primeros discípulos. Es menester agradar a Dios antes que a los hombres. Señor, revélate a cada uno de mis hermanos, que tu palabra no vuelva vacía, que tú pongas hambre y sed de justicia, que tú pongas hambre y sed de tu presencia, de oración, como tú lo hacías, Señor. Y de poder estar en una comunión íntima contigo. Y de poder, Señor, estudiar tu palabra. Danos hambre de ella, para que podamos fortalecernos en el poder de tu Espíritu. Y fortalecer nuestra fe, Señor, en ti. Y poder darle al Espíritu Santo que nos recuerde tu palabra cuando tengamos que usarla, Padre, como tú la usaste allí cuando fuiste tentado por Satanás, que no te pudo vencer, porque usaste en la espada del Espíritu, Señor, en el poder del Espíritu Santo que te llevó al desierto. Gracias, mi Dios. Bendice a este pueblo y todos los que oirán este mensaje, para que no solamente oigamos una enseñanza más, sino que sea una oportunidad para hacer cambios en nuestra vida y para someternos totalmente a ti, para que seamos llenos de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual,
para andar como es digno de ti, agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, mediante la potencia de tu gloria, con toda paciencia y perseverancia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Da gracias conmigo. Levanta tu voz. Gracias, Señor. Porque todo te lo debemos a ti, Señor. Gracias, mi Dios. En tus manos nos encomendamos. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, como dice este precioso versículo, tema, Señor, que el fin del discurso oído es este: teme a Dios y obedece sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ahora que vamos a salir, guárdanos y ayúdanos a seguir meditando en tu palabra y seguir repitiendo y oyendo, para que podamos poderla apropiar a nuestra vida y ponerla por obra. Que no seamos como aquellos que oyen y se olvidan. Tu palabra nos dice en Santiago: sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores olvidadizos, porque por la palabra tú nos vas también a juzgar. Más aquellos que ya hemos oído y no hemos obedecido, tendremos que darte cuenta un día, Señor. Pero gracias, porque tú nos adviertes y nos ayudas para que podamos vencer y obedecer, para honrarte a ti, mi Dios, y para traer alegría a tu corazón y satisfacción y felicidad a nuestra vida. En el nombre de Jesús, guarda nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Amén. Dios le bendiga a todos.